Yo soy Claudia Encapié, estoy sentada en Cali, pero digamos que acompaño a la organización los apoyo también en distintas ciudades. Estoy encargada de la práctica de desarrollo y retención de talento de las organizaciones. Todo lo que tiene que ver con liderazgo, transición, desarrollo, lo manejo también acá en Cali. Entonces, digamos que me muevo mucho entre las dos áreas, la parte de liderazgo y todo lo que tiene que ver con transición de carrera. Precisamente por eso, el tema de las pruebas es un tema que me ha apasionado, me ha llamado mucho la atención y obviamente sé que es como un puntico donde las personas se preocupan un poco porque uno nunca sabe pues cómo finalmente le fue, ojalá siempre pudiéramos recibir feedback, pero pues la realidad es que la mayoría de los casos no recibimos ese feedback, pero estar un poco preparados y en ese sentido como perderle un poco el temor a lo que sentimos con el tema de las pruebas. Entonces, la invitación el día de hoy es a que aprendan un poquito más de qué se tratan las pruebas, cómo están divididas, cómo funcionan. De aquí no van a salir súper entrenados para pruebas porque las pruebas, la mayoría, muchas, son enfocadas en cada uno de ustedes. Cuáles son sus estilos, cómo son su forma de ser, cómo es su manera de comunicarse. Sí hay forma de entrenarse para algunas pruebas y ya vamos a ver cuáles son ese tipo de pruebas en las que nos podemos entrenar y para las cuales podemos tener un poco más de preparación. ¿Listo? Entonces, la invitación acá es a que se sientan en un espacio relajado, tranquilo, que hagan preguntas. Yo probablemente no tengo respuesta para todas las preguntas. Em, todos los días están saliendo pruebas nuevas, diferentes, pero digamos que hemos cogido como esas pruebas que en general vemos que salen en las organizaciones o con los headhunters, que es lo que en general preguntan y eso es lo que les traigo para que conozcan un poquito más. Bien. Entonces, bueno, pues voy a compartir por aquí la presentación. Ay, Sandra, ¿me puedes Darla, sí, ya, mi dar la amor. autorización para compartir, Ahí porfis? ya, listo, ahí ya la tienes. Y Bien, preguntar, Claudia. O sea, yo preguntas muy seguramente tengo, pero te vamos a dejar avanzar. Cualquier cosa te preguntaremos. vale, súper. Ya, como no veo ya nada más, Sandra, si hacen preguntas o algo, ¿tú me ayudas? Que Claro aquí que ya sí, no, claro que ya, sí. súper. Bueno, muy bien. Entonces, aquí los voy a invitar. Bueno, no veo ninguna carita, no hay ninguno que pueda prender cámara de pronto para poderlos conocer, ver un poquito más. Si se animan, los invito. Acuérdense que eso también es parte de la marca personal. Todo lo que tiene que ver con el tema de gerencia de carrera. Es importante también que trabajemos nuestra marca, no solamente el tema de pruebas psicotécnicas y prepararnos para eso, sino que ustedes son una marca que es importante que estén trabajando de manera transversal en sus carreras. Aquí los invito entonces, porfa, si pueden sacar un papelito y una hoja, que se vayan preparando para una preguntita que les tengo ahorita, pero quiero preguntarles, ¿cuáles son las emociones que ustedes sienten cuando los citan a realizar pruebas? Quisiera ahí que me compartieran un poquito como esa sensación, como ese sentimiento que tienen cuando los invitan a realizar una prueba psicotécnica. ¿Qué sienten? Expectativa. Hola, Erika. Súper Hola, ¿cómo expectativa. está? Sí, Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más sienten cuando los han llamado a alguna prueba? ¿Qué otra sensación les genera? Ay, están muy tímidos. Andrea, tú tienes pruebas. ¿Qué sientes cuando tienes pruebas que ya te tienes que hacer pruebas psicotécnicas? Qué Bueno, no es pena la con primera. todos, es que ando, voy en transporte, entonces escucha un ruido tenaz, por eso no prendo la cámara, Tranquila, tranquila. pero pues pienso que, bueno, en mi caso he presentado varias pruebas y lo que me cuesta un poco más es el tiempo que dan en las pruebas, o sea, hay unas pruebas que son muy de razonamiento, de cálculos, entonces eso me genera un poquito de ansiedad realmente. Pero Ok, pues digamos que es más enfocado a eso porque pues de comportamiento y pues las demás son un poco más sencillas. ok, súper, Andrea, muchas gracias. Bueno, en general, digamos que las pruebas generan todo tipo de sensaciones y emociones. Desde la parte de emocionarnos, porque como que, bueno, de pronto si ya paso a pruebas es como un pasito más que tengo, de pronto ya me fue bien en ese primer filtrico de entrevista, entonces ya estoy pasando a pruebas, pero también empieza uno con una cantidad como de incertidumbre, pensando, bueno, ¿qué me irán a preguntar? ¿Qué tendré que decir? ¿Cómo me podré comportar de la mejor manera para una prueba? Para que obviamente salga lo mejor posible. Entonces vamos a ver un poquito estos temas. Primero, vamos a ver
qué lugar, conocer el lugar que ocupan las pruebas psicotécnicas dentro de la parte de selección. Vamos, les voy a contar algunos, los tipos de pruebas que existen, cómo están divididas. Vamos a entender un poquito más esas pruebas de personalidad y como candidato unas recomendaciones que les tengo para ver cómo nos debemos enfrentar a ellas. Como esta sesión está partidita en dos, todo esto no lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver una partecita hoy y la otra parte la vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces aquí quiero, porfa, que en silencio saquen una hojita y un papel los que puedan y yo les voy a mostrar una imagen. Y cuando vean esa imagen, yo quiero que ustedes escriban todo lo que ven. Les voy a dar un tiempito, les voy a dar un minuto para que escriban todo lo que ven en esa imagen. Voy a tomar acá el tiempo, no me lo tienen que compartir y lo van a guardar. ¿Listo? Entonces, esta es la imagen y pueden ir escribiendo todo lo que ustedes vean. Un minutico. Listo. Muy bien. Bueno, entonces esa hojita, porfa, les pido que la tengan ahí a un ladito. Esa la vamos a ver más adelante. Entonces, las pruebas en el proceso de selección, ¿qué lugar ocupan? Pues simplemente es un filtro más dentro del proceso. Hay organizaciones que dentro de su metodología, y esto no es ni bueno ni malo, prefieren hacer pruebas primero y después pasan al proceso de selección como tal, a las entrevistas y todo esto. Hay organizaciones que lo hacen al revés. Primero hacen entrevistas, todo, y ya después pasan a la parte de pruebas psicotécnicas. Hay organizaciones que hacen pruebas de manera como preventiva, como que las personas pasan por un proceso, tienen ahí las pruebas, las tienen listicas. No es que tengan vacantes en ese momento, pero las quieren tener dentro de su base de datos. ¿Para qué nos sirven las pruebas? Nos sirven para disminuir el grado de subjetividad de la entrevista. Muchas veces sabemos que cuando hacemos un proceso de entrevista, siempre hay un tema de subjetividad. Por más que tratamos de hacer la entrevista enfocada en competencias, de encontrar como hechos, datos puntuales, como que puntualmente sepamos muy bien a qué se están enfocando estas personas, las pruebas nos ayudan a corroborar esa información. Aquí va entonces una primera recomendación que les doy y es, sean ustedes en las pruebas. O sea, no traten de contestar o de decir lo que no son, porque las pruebas tienen factores de coherencia. Hay muchas pruebas que uno ve qué tan coherente y consistente fue la persona durante la prueba. Entonces, cuando no estamos siendo realmente nosotros, es muy difícil que en una prueba que a veces son de 186, 180 preguntas, donde les preguntan algo de una manera en la pregunta número 5 y exactamente lo mismo se pregunta en la pregunta número 23, pero de manera diferente. Entonces, si nosotros no somos coherentes y consistentes, eso lo vamos a ver en una prueba y puede ser un factor para que una persona no continúe en un proceso. Entonces, la recomendación es que ustedes sean ustedes y que contesten lo que realmente sienten ustedes. Ahorita yo les voy a mostrar ejemplitos de preguntas. Eso nos va a ayudar a disminuir la parte de subjetividad, porque en la entrevista normalmente uno tiene, y por eso nosotros en nuestros procesos les decimos, los primeros segundos de una entrevista son súper importantes porque es cuando uno hace como esa conexión con la persona y de entrada uno siente que me gustó, no me gustó mucho y uno termina siendo subjetivo en la entrevista. Entonces, lo que yo encuentro en la entrevista, lo ideal es que lo podamos corroborar con pruebas. Entonces, si yo encuentro en la entrevista que, por ejemplo, una persona es súper orientada a resultados o que la persona de pronto trabaja muy bien en equipo o que la persona de pronto es muy extrovertida, pues eso es lo que debería como corroborar en las pruebas.
Nos ayudan también a predecir el desempeño, cómo la persona puede hacer esta posición cuando hablamos también de assessments. Adaptación a la cultura. Esta persona se va a adaptar a la organización. Esta persona, por ejemplo, va a ser capaz de estar reportándole a 3 jefes en simultánea. Esta persona va a ser capaz de adaptarse a una cultura que es supremamente orientada al resultado, ¿no? Entonces también nos ayuda a esto. Y obviamente también nos ayuda a ver qué ajuste tiene esta persona entre el perfil que estamos requiriendo y lo que la persona tiene para el cargo, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tratamos de ver. Ahora vamos a ver entonces cuáles son esos tipos de pruebas que existen, porque ustedes muchas veces seguramente dirán, bueno, ¿hay alguien aquí que ya haya pasado por algunas pruebas en su proceso? Que de pronto nos cuente qué pruebas hizo. ¿Alguien que nos pueda compartir? ¿Se ha hecho Hola, alguna? buenos ¿A quién le días. tocó hacer? Paola, Paola. gracias, cuéntanos. Sí, yo presenté pruebas, bueno, para un cargo de jefe administrativa y financiera y me hicieron dos tipos de pruebas, una el DISC Listo. y bueno, otra que eran como 180 preguntas que son de las que hablabas ahorita, que tiene uno que seleccionar como con la que tiene más afinidad. Ajá, ok. eh, y ya, o sea, de hecho, he presentado presenté dos sets de pruebas como en la misma plataforma, pero con diferentes, ¿cómo se llama? Pues empresas, o sea, con diferentes usuarios. Ok, ok, perfecto. ¿Y cómo te sentiste en las pruebas, Paola? ¿Te fue fácil, sencillo y todo? ¿O cómo te sentiste? Pues a veces es como que se cuestiona uno mucho porque lo que decías ahorita, por ejemplo, cuando le pide a uno como con cuál de todas se identifica más, y digamos que hay dos que son muy afines a uno, Súper es como parecidas. que llega uno a un punto como que, y con cuál de todas me sentiría mejor. Entonces como No, que ahí eso como que le cuesta a uno como eh, aterrizar cuál es la que más se enfoca pues como en uno. súper. Entonces, Buenísimo, y Paola. también lo que Ajá. decías que se repite, Sí, que uno es ok. como, ay, ¿cómo la respondí antes? Pues porque uno trata como de hacer como esa lógica, o sea, como, ay, yo antes, ¿qué fue lo cuál fue lo Sí, que escogí? Porque son muy parecidas. son muy parecidas. Y fíjate que ahí, Paola, gracias por ese aporte porque me parece súper importante ahí complementar. Y quiero recomendarles otro tipcito que siempre doy y es la importancia que tiene el autoconocimiento. Es muy importante que ustedes se conozcan. De hecho, y estoy hablando aquí no solamente por las pruebas, sino que seguramente ustedes son líderes dentro de sus organizaciones, donde han trabajado, han impactado en grupos de personas. Entonces es importantísimo que nos conozcamos muy bien. Y una de las 5 A's del autoliderazgo, que no sé si de pronto las conocen, es el autoconocimiento. Entonces, a veces cuando de pronto nosotros no hacemos esa tarea de, bueno, ¿cómo soy yo? ¿Cómo me enfrento a situaciones difíciles? En situaciones de presión, ¿yo cómo soy? ¿O cómo me percibe la gente? Les doy una recomendación que de pronto si quieren investigar un poquito más, hay algo que ayuda muchísimo, se lo voy a escribir por aquí por el chat, y es que investiguen sobre la ventana de Johari. ¿La han escuchado? No, yo no. Yo tampoco, Claudita. Bueno, No. la ventana de Johari es algo que se utiliza muchísimo en la psicología y es simplemente, es un cuadrito muy, hagan de cuenta un cuadrante. En ese cuadrante tenemos 2 columnas, una columna que habla de lo que yo conozco y la otra columna dice lo que yo no conozco y 2 filas. Una fila que es lo que los demás conocen y lo que los demás desconocen. Aquí se los estoy contando pues súper rápido que me parece chévere que lo conozcan, pero ustedes pueden investigar un poquito más y hacer los ejercicios. Entonces, la combinación de lo que yo conozco con lo que los demás conocen, a eso le llamamos el área libre, es decir, el área pública, lo que todo el mundo ve. Yo sé que a mí, que yo soy así y las personas también me ven así. ¿Listo? Entonces es el área libre o el área pública. Tenemos también la combinación de lo que yo conozco con lo que los demás desconocen. A eso le llamamos el área oculta. Es decir, las cosas que, por ejemplo, yo sé que a mí me incomodan, cosas que a mí me molestan, cosas que de pronto yo no verbalizo con todo el mundo y de pronto la gente no se da cuenta, pero yo sí sé que esto a mí no me gusta o esto me molesta o lo que sea, pero los demás no lo conocen. Después vemos la combinación del área de lo que yo no conozco
con lo que los demás conocen. Y este punto es súper importante porque le llamamos el área ciega. Es decir, yo no conozco esto de mí, pero los demás sí lo ven. Por ejemplo, yo trabajo muchísimo con Sandra y entonces somos compañeras de trabajo, todo, y de pronto yo digo, ay, es que como yo soy súper paciente, no sé qué, y entonces Sandra me dice, ven, Clau, pero tú no eres tan paciente. Y yo le digo, ay, no, ¿por qué? Y Sandra me dice, no, pues claro, porque fíjate que tú cuando de pronto, yo le digo, es que yo explico y yo, a mí se me hace que yo explico con paciencia y todo, y de pronto Sandra me dice, no, Clau, tú explicas con paciencia una vez. Pero si uno te empieza a preguntar más y no entendí, no sé qué, tú te empiezas como a desesperar. Y yo digo, ve, yo pensé que yo era paciente, ¿no? Entonces, ese punto a veces no lo conocemos, ¿no? Entonces, se llama área ciega precisamente por eso, porque es lo que los demás ven de mí, pero que yo no conozco. Y por eso es importante hacer ese ejercicio de ver también cómo los demás me perciben. Y está el área que es desconocida, que es la combinación de lo que yo no conozco con lo que los demás desconocen. Esa área desconocida es esa área que los demás no conocen, yo no conozco y que muchas veces es cuando vivimos situaciones puntuales importantes que de pronto uno dice, yo no me imaginé que yo fuera a reaccionar así, yo no me imaginé que yo fuera a hacer así las cosas, ¿no? Entonces, esa ventanita de Johari la podemos, les recomiendo que la trabajen, que miren ustedes cuál es esa área libre, qué es eso que los demás ven y que yo también veo, porque, y les digo esto es porque hay pruebas que son así, ahorita les voy a explicar algunas o en la siguiente sesión. ¿Qué es eso que de pronto yo creo que soy, pero que los demás no ven de mí? ¿Cuál es mi reputación también? Y todo esto nos ayuda al autoconocimiento. Entonces, hacer ese ejercicio de pronto preguntarle también a las personas cómo me perciben, cómo me ven, es súper importante para ayudarnos también al tema de las pruebas. Bueno, ahí hice un paréntesis para hablar de ese tema de autoliderazgo, pero me parecía importante lo de la ventana de Johari, que es un punto clave. Entonces, vamos a hablar de los tipos de pruebas. Tenemos entonces las pruebas de aptitud o conocimientos. Esas pruebas son las que miden nuestras capacidades, aptitudes, lo que somos capaces de hacer para desempeñar nuestras responsabilidades. Están las pruebas de inteligencia general, que son las que miden nuestro coeficiente. Vamos a ver aquí unos ejemplitos de pruebas de inteligencia general. Están las pruebas de inteligencia emocional y aquí voy a hacer un poquito más de fuerza, van a ver, porque son pruebas que hemos visto que cada vez se utilizan más. ¿Por qué? Porque son esas habilidades las que todavía la inteligencia artificial no nos puede reemplazar como líderes. La parte de establecer conexiones, cómo me relaciono con las personas, cómo es mi efectividad real relacionándome con los demás, pues es algo que todavía la inteligencia artificial no lo puede hacer y cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de desempeñar un rol, pues es súper importante la parte de cómo nos conectamos con las personas. Están las pruebas de personalidad proyectivas. Estas pruebas de personalidad proyectiva son las que emplean estímulos ambiguos, o sea que a veces no sabemos esto para qué nos sirve, como manchas, tintas, imágenes que nos van a estimular a dar una respuesta. Estas pruebas proyectivas sí van más al fondo de nuestra personalidad. Estas pruebas proyectivas, lo que hemos visto en general es que las compañías colombianas, por ejemplo, todavía las siguen utilizando. Compañías multinacionales no se enfocan mucho ya en esas pruebas proyectivas. De hecho, hace poco tuve una candidata italiana y hablábamos de estas pruebas proyectivas y era aterrada. Me decía, no, eso en Italia, ella había trabajado en Italia, en Londres, me dijo, ese tipo de pruebas nunca las he hecho. Sí, las de características de personalidad y todo, pero proyectivas, que esas son las típicas que ustedes dicen, ¿y esto para qué me servirá? Que uno no tiene ni idea por qué me están poniendo a dibujar o a identificar cosas y ya vamos a ver ejemplitos porque todavía hay organizaciones que las usan, entonces se las quiero compartir. Y las pruebas de psicométricas que son de intereses, valores, motivaciones, lo que preferimos, lo que más nos mueve, nos motiva, con qué palabras me identifico más, con qué palabras me identifico menos, ese tipo de pruebas que nos ayudan a identificar como características, estilos, que no son pruebas de personalidad profunda. Las de pruebas proyectivas sí son pruebas de personalidad profunda y obviamente necesitamos psicólogos expertos en ese tipo de pruebas para poderlas interpretar. Entonces, ejemplos de las pruebas de aptitud.
como son las que nos hacen para ver qué tan capaz soy para hacer algo, por ejemplo, aptitud verbal, si yo tengo que estar de pronto haciendo muchas presentaciones o comunicándome, las de aptitud numérica, las de aptitud, por ejemplo, en computadores, las de aptitud comercial, las del tema de servicio, entonces son ese tipo de pruebas que nos van a identificar puntualmente cómo está la aptitud de esta persona. Están las pruebas que les decía yo proyectivas. Entonces, estas pruebas proyectivas, yo les voy a hablar un poquito en tema psicológico, pero ahorita les doy ejemplos. Son las que nos permiten llegar fácilmente al inconsciente, a la parte profunda, porque las personas cuando las están respondiendo o las están diligenciando o las están haciendo, no saben qué les están evaluando. Y por eso no se pueden controlar las respuestas de manera consciente. Entonces, son una muestra objetiva y estándar de la conducta. Para resumirles, funcionan muy bien este tipo de pruebas, se utilizan muchísimo, por ejemplo, con niños. Ustedes ven que cuando los niños van a terapia psicológica o algo, pues no, los ponen mucho a pintar, a dibujar, porque esa es la manera como se puede llegar a lo que ellos pueden expresar. Si uno le pregunta a un niño, cuéntame qué sientes cuando tal cosa, o cuéntame cómo, los niños probablemente no van a saber cómo contestar. Entonces se utiliza mucho este tipo de pruebas para llegar al fondo de esos rasgos de personalidad y nos van a dar información. Entonces son pruebas, son actividades que normalmente nosotros no podemos controlar porque no sabemos qué es lo que nos están midiendo. Entonces, esas pruebas proyectivas de personalidad, eh, ¿qué nos van a mostrar? El tipo de pensamiento, si es teórico, práctico, analítico, sintético, la forma como abordamos la realidad, nuestro juicio, cómo nos adaptamos, si funcionamos de manera más objetiva, de manera más subjetiva, nuestra energía y dinamismo y cómo nos relacionamos con otros. Digamos que son pruebas que nos van a ayudar muchísimo a ver, a tener ese tipo de información, cómo nos relacionamos con las demás personas. Ejemplos, algunos ejemplos, porque hay muchísimas, pero digamos que aquí tomamos las que más se han visto, las que más se utilizan, de pruebas de personalidad proyectiva. Están el Rorschach, ¿de pronto lo han escuchado? ¿Alguien ha escuchado hablar del Rorschach? O ahora que de pronto se los explique, lo van a identificar. El Bender, el Warteg, estoy segura que más de uno ha visto o Sí, ha utilizado o ha hecho el Warteg. Está el test de colores, está el árbol, la figura del árbol, la figura humana, está el test de la familia. Entonces son varias las pruebas que existen en el mercado. Les estoy hablando de las más conocidas porque hay muchísimas más de pruebas proyectivas. Son las típicas que uno dice o lo ponen a dibujar algo y uno dice, no. Adivinen cuando a uno lo ponen a dibujar cuál es la principal preocupación de las personas cuando los ponen a dibujar algo. que sí se ve bien. Que no sé dibujar, exacto. ¿Será que se va a ver bien o no? Y la preocupación de uno es, qué vaina, yo no sé dibujar bien y me pusieron a pintar, ¿no? Pero realmente eso no es lo que estamos mirando. No estamos mirando si el dibujo está bonito o feo. Estamos mirando mucho más el contenido, la forma, el significado, porque obviamente todo tiene significado. Muy bien, entonces el Rorschach. El Rorschach es el que a uno le muestran 10 láminas que muestran unas manchas de tinta. Hagan de cuenta cuando estábamos en el colegio que a uno en arte lo ponían a doblar una hojita y poner como una tinta así y uno la doblaba y después la abría y quedaba como una figura. Ese es el Rorschach, que son 10 láminas que se presentan. Ese Rorschach se utiliza muchísimo en criminología, en temas donde vemos cosas, alteraciones de personalidad, porque se identifican muy bien los temas de personalidad. Es una prueba difícil de interpretar, es excelente, pero se necesita entrenamiento y formación para poder hacer muy bien la interpretación. Está el Bender, donde se le muestra a las personas en forma sucesiva 9 figuras geométricas y las tienen que reproducir. El Warteg, que este es muy utilizado todavía. Hay dos tipos de Warteg, el de 8 campos y el de 16 campos. Ahorita vamos a hablar más en detalle de ese Warteg, donde las personas ven un estímulo y tienen que hacer un dibujo a partir del estímulo. Está la prueba del test de colores, donde a las personas se les muestran 8 tarjetas, cada tarjeta con colores,
y tienen que organizar desde el color que más le gusta hasta el color que menos le gusta y tiene también su interpretación. Está el test del árbol, se le pide a las personas que dibujen un árbol y eso también tiene una cantidad de interpretaciones. El test de la figura humana, donde les pedimos que dibujen la figura humana y también tiene pues todas sus interpretaciones. Igual también pasa con el test de la familia, donde se les pide que dibujen a la familia. Entonces, como les digo, son pruebas proyectivas que lo que he visto es que, y lo que hemos visto es que en las compañías multinacionales cada vez las utilizan menos, pero en compañías locales sí se utilizan todavía, particularmente mucho el Wartec y el Rochar también he visto que se utiliza bastante. Entonces, en el Rochar, ¿qué es lo que estamos viendo? Como se evalúa el tema de personalidad, son 10 láminas que le mostramos a las personas. Simplemente le vamos mostrando a la persona una figura y la persona nos dice qué es lo que ve. Y ahí vemos el tiempo de latencia, es decir, cuánto tiempo se demora la persona en ver, decirnos qué ve, la posición en que ve la imagen, qué categoría en que la clasificamos, dónde la ve ubicada, qué forma tiene, si la ve con color o no y si la ve con movimiento o no. Entonces, ejemplos de Rocha. Yo estoy segura que esto lo han visto aunque sean películas o algo porque es muy usada en el tema de psicología. Entonces, a ver, quisiera que me contaran qué ven en esta primera imagencita. De pronto, ¿quién me dice, aquí yo no estoy interpretando nada, tranquilos, necesitamos analizar absolutamente todo, o sea, que frescos, pero cuéntenme ahí qué ven de pronto en esta primera imagen. Dos personas chocando la Ok, mano. súper Erika. ¿Alguien ve algo diferente? Dos elefantes que juntan como la trompa. Ok, súper Paola, muchas gracias. ¿Alguien más ve otra cosa? Yo también veía los elefantes, Claudia. Ok, muy Sí. bien. Y en esta de acá abajo, ¿qué ven? En esta que está con colorcitos que estoy señalando aquí. Como dos caballitos de mar, los Los rosaditos. caballitos de mar, súper. ¿Qué más ven? ¿Quién ve algo diferente? Yo veo como la Torre Eiffel y como un La Torre camino Eiffel. que lleva hacia allá. No sé. Súper, muy bien. Hay gente que también dice que ve juegos pirotécnicos. Entonces, fíjense que hay distintas interpretaciones y eso no es ni bueno ni malo. O sea, ahí lo que quiero que entiendan y que lo más importante que tengamos claro es que en este tipo de pruebas no hay respuestas buenas ni malas, ¿no? Simplemente vamos a identificar características, identificar esa parte de personalidad. Uarteg. ¿Quién ha hecho el Warteg algún momento de su vida, en algún momento de su vida? Creo que Yo, todos lo hacemos. Como por- 500 veces en mi vida lo he hecho. O sea, Cuando me Ya sabe uno contrataron, qué dibujar en cada uno. cuando me contrataron como no, yo aprendiz. ya tengo un patrón diseñado para eso. Ok, súper. Ahí la primera recomendación que les quiero dar cuando les... Yo no les voy a decir que tienen que pintar, porque obviamente pues, no se trata de eso, pero sí les voy a decir que no se espera encontrar en un protocolo. Entonces, les voy a explicar cuando reciban esta prueba de qué se trata. Aquí les estoy dando el ejemplo de 8 campos, o sea, 8 cuadrantes, pero también tenemos el de 16. El de 16 es lo mismo, lo que pasa es que corroboramos más información. Pero ¿qué vamos a encontrar en cada protocolo? Protocolo es la hojita que les entregan para que hagan la prueba. Van a encontrar los 8 cuadrantes y cada uno de los dibujitos nosotros le llamamos estímulos. Esto es un estímulo, esto es otro estímulo, esto es otro estímulo. ¿Por qué se llaman estímulos? Porque nos estimula o nos empuja a dibujar algo. Se espera que a partir del estímulo se haga algo, ¿no? Entonces, cada cuadrito tiene un estímulo y ¿qué nos va a tocar contestar? Nos va a tocar escribir. ¿Cuál fue el dibujo que más me gustó? ¿Cuál fue el dibujo que menos me gustó? ¿Cuál fue el dibujo más fácil? ¿Cuál fue el dibujo más difícil? También nos toca darle título a cada uno de esos dibujos. Nos va a tocar darle un título. Y también nos va a tocar escribir en qué orden los dibujé. A veces hay gente que de pronto dibuja este de primero porque les salió fácil y después llega a este y de pronto dice, ay, no, esto no sé qué dibujar, entonces saltan a este y dibujan este de segundo y simplemente van a dar el orden en que lo dibujaron. Normalmente
Se hace esta prueba con un lápiz número 2 para que las personas puedan dibujar. Obviamente la recomendación es que no utilicen nada de apoyo para hacer los dibujos. Es decir, ay, es que quiero que las líneas queden perfecticas y queden bien bonitas y entonces voy a usar mi carnet de no sé qué para... No, no utilicen ese tipo de cosas, ni la moneda para que quede el circulito divino, no. O sea, háganlo ustedes como naturalmente lo harían. Ahora, quiero preguntarles aquí. A estos cuadraditos les vamos a dar los números de 1, 2, 3, 4. Acá abajo 5, 6, 7 y 8. ¿Qué les llama la atención de los estímulos o qué pueden notar en los estímulos? Que hay como una progresión, o sea, empieza un punto, luego más como una línea más grande y así sucesivamente, o sea, como que hay una progresión y también en el espacio. Ok, muy bien. Erika, gracias. ¿Qué más notan de pronto con esos estímulos? Que los estímulos están en diferentes lugares dentro del recuadro, o sea, en el centro, a la izquierda, a la derecha. Ok, súper, muy bien, Andrea, muchas gracias. Y fíjense también que los estímulos hay unos que son curvos y hay otros que son lineales. El estímulo número 1, el estímulo número 2, el estímulo número 7 y el número 8, si ustedes se fijan, son figuras curvas. Mientras que el estímulo número 3, el estímulo número 4, el 5 y el 6 son figuras lineales. Eso tiene significado para nosotros. ¿Qué pasa? Las figuras lineales, las figuras curvas, perdón, es decir, la 1, la 2, la 7 y el 8, evocan la emoción, el contacto con la vida, la naturaleza. Mitológicamente son como el lado femenino, se interpreta como el lado femenino y evocan la dimensión emocional de la personalidad. Mientras que las figuras lineales, es decir, el 3, el 4, el 5 y el 6, evocan la parte racional, la mecánica de las cosas, los hechos, las cosas que son fabricadas por los seres humanos, la dimensión práctica y obviamente lo vemos como la parte masculina, ¿no? Como la parte racional de nuestra personalidad. ¿Esto qué significa? Que normalmente, no quiere decir que sea así, normalmente la tendencia o lo que nos impulsa a dibujar los estímulos curvos es a dibujar cosas que tienen vida. Por ejemplo, naturaleza, seres humanos, que el ojo, que los animalitos, nos invitan a dibujar ese tipo de cosas. Mientras que las figuras lineales nos invitan a dibujar cosas que no tienen vida, edificios, ciudades, tablas, mesas, bueno, cualquier tipo de cosas. Ahora, no pasa nada para que no se me vayan a estresar. Si de pronto, ay, es que como este estímulo es lineal, por ejemplo, el número 3, entonces solamente puedo dibujar cosas que no tengan vida. No. O sea, si yo quiero dibujar, no sé, un edificio y al lado le quise dibujar personas, está perfecto, o sea, no pasa nada. Lo que les quiero explicar es que la tendencia natural es a que esos estímulos lineales nos invitan a dibujar elementos que no tienen vida, mientras que los estímulos curvos nos invitan a dibujar elementos que tengan rasgos y elementos subjetivos. ¿Listo? La parte de la emoción. Ahora, ¿qué nos esperan? Y yo los invito a que no busquen en Google qué dibujar en el cuadro número 1, en el 2, en el 3, porque ahí uno se empieza a confundir horrible. ¿Por qué? Porque hay conexiones que uno empieza a ver entre uno y otros cuadros. Y puede ser interpretado de manera diferente si una persona, por ejemplo, se pone a buscar y a hacer dibujos que realmente no había pensado en hacer. Entonces, dibujen realmente lo que a ustedes les nazca dibujar. Y acuérdense que lo que encontramos aquí, por ejemplo, en el Wartec, muchas veces lo corroboramos con otra prueba, que puede ser por ejemplo, un DISC, digamos que es una prueba, no es una prueba de personalidad profunda, pues uno espera encontrar similitudes entre lo que encontré en el Warteg y lo que encontré en el DISC. Entonces, si nos ponemos a inventar o a buscar o a hacer algo que no es realmente de nosotros, pues obviamente esa prueba se puede alterar. Entonces, dibujen lo que ustedes sientan, lo que ustedes como que
les nace dibujar en ese momento. Pero yo sí les puedo decir que no esperamos encontrar en un protocolo. Por ejemplo, esperamos que el estímulo siempre sea tenido en cuenta. Es decir, si está puntico está ahí en la mitad, por algo está ese puntico. No como que yo vaya y dibuje un paisaje por acá arriba y el puntico como que nada que ver. No, el dibujo, el estímulo debe estar incluido en el dibujo, primero que todo. Segundo, conserven las líneas. No esperamos que la gente se salga, o sea, esta no es una prueba para pensar por fuera de la caja, cosas diferentes, no sé qué, no, esta es una prueba de personalidad profunda y pues los cuadraditos están con sus líneas para que precisamente sean esas líneas respetadas. Y tampoco esperamos encontrar en un protocolo, en protocolo me refiero pues a la prueba, elementos, por ejemplo, de agresiones. Digamos que yo no espero encontrar en un protocolo mm, que alguien dibuje peleas o que dibujen de pronto armas o cuchillos, machetes, sangre, digamos que son cosas que yo no espero encontrar en un protocolo. Cada cuadrito tiene una interpretación diferente, tiene un significado diferente. Por eso cuando a mí me dicen como que, ay, ve, Clau, es que yo dibujé en el último un señor con un paracaídas. ¿Yo qué soy? Es súper difícil saber qué es la persona porque realmente necesitamos tener, yo les dije, ponerle título a cada uno de los dibujos, cuál fue el más fácil, cuál fue el más difícil, el que más me gustó, el que menos me gustó, el contenido del dibujo, el trazo del dibujo también lo vemos, entonces es muy difícil como decir, ah, es que como dibujaste un paracaídas, eres tal cosa, ¿no? Para que se relajen por ese lado. Pero ¿qué vemos en este primer cuadrante? El primero, lo que estamos viendo es la parte de seguridad en sí mismo, como qué tan seguro, cuál es mi percepción que tengo de mí. En el segundo, lo que estamos viendo es cómo nos relacionamos con los demás, que también tiene mucho que ver con el cuadradito de acá abajo, que es el número 7, ¿no? Que es cómo nos relacionamos con las personas. El número 3, que son estas tres lineecitas, vemos como la proyección a largo plazo, la persona cómo se ve. Este cuarto tiene mucho que ver con el tema de estrategia. Este de acá, el quinto, tiene que ver con la parte de cómo es el impulso de las personas, cómo es la energía, cómo está el dinamismo. Este de acá, el 6 tiene que ver con la parte de análisis, cómo analizan las personas, cómo es su síntesis. Este, como les dije, tiene que ver con la parte de cómo nos relacionamos. Y el último tiene que ver con la norma, cómo me comporto y cómo me enfrento yo con las normas. Entonces, si ustedes ven, cada cuadradito tiene su interpretación, igual que los títulos que les demos, el orden que les damos, lo que más me gustó, lo que menos me gustó para hacer una interpretación. Es una prueba relativamente fácil de hacer, o sea, la gente la hace más o menos en unos 25 minutos sin problema. Nos toma un poquito más de tiempo, es como la interpretación, pero es una prueba que todavía se utiliza muchísimo en las organizaciones porque es muy buena. A mí particularmente, porque me da pereza, a mí esta prueba me da pereza. Yo estoy certificada en Wartec, por ejemplo, pero me da pereza porque la han usado tanto y la aplican en tantas organizaciones que ya la gente como que, ay, otra vez el Wartec, entonces ya sabe qué dibujar y no le mete como mucho esfuercito, entonces ya me parece que como que ha perdido mucho el tema de la prueba, habiendo muchas otras que también son súper útiles. ¿Listo? Entonces este es el tema del Wartec. Eso ya se los dije. Claudia Bueno, mis pregunta. queridos, son las 10, Sandra. Me preocupa, No, no, bueno, ay, perdón, no, no, tranquila, pues mentira, no sé los demás, yo tengo una sesión, pero la tengo con una persona que está acá y yo sé que no hay problema, de pronto tomarnos los otros yo quiero 20 preguntar minuticos. si tienen todos tiempitos, si les parece bien, yo puedo estar un rato más, si me pueden dar unos 20 minuticos más que estemos hasta las y 20, 25. Si De quieren, acuerdo, sí, de acuerdo. Pues de mi Sí, ¿sí? parte no hay sí, yo problema. puedo. Sí, ¿Todos no hay estamos problema. bien? Bueno, Sí, maravilloso me parece. Muy bien. Claudia, espérate Sí, que te iba a Sandra. interrumpir también, tengo una pregunta. ¿Ese Wartec todavía lo siguen aplicando varias compañías? O sea, o en menos tendencia, porque es que tuvo una tendencia muy fuerte en algún tiempo, pero eso ya está, pues que uno pensaría que mandaba a recoger, pues, por lo que tú dices, ¿no? Sí, Siento que ya todo el mundo, pues, con que ya está más que preparado la toma. Y lo que tú total, también, total. que la interpretas es difícil porque es muy subjetivo, tiene que ser alguien muy experto.
Sí, tiene que ser algo muy experto y además toma mucho tiempo. Entonces, fíjate que sí se sigue utilizando, Sandra, y se sigue, para mi sorpresa, se sigue utilizando bastante. Porque Eh, yo pensaría que como que ha ido perdiendo un poquito, pero no, todavía yo oigo gente que me dicen, yo siempre les pregunto a mis candidatos qué pruebas les hicieron, todo para estar como enterada que eh, están utilizando, y muchos dicen que todavía usan el Guartec. Entonces, quiero que le pierdan un poquito el miedo a dibujar feo o bonito, que ese no es el sentido de esa prueba, y sobre todo que sean genuinos en lo que dibujen, porque así. pues lo que mostremos ahí, obviamente esperamos encontrar resultados similares en otro tipo de pruebas. Y obviamente para esa prueba pues no hay preparación, o sea, simplemente lo que a mí me nace dibujar o hacer. Bueno, vamos a hablar ahorita entonces del WISE, que es una prueba de inteligencia. Como les digo, hay muchas pruebas de inteligencia. El WISE es una también que se conoce muchísimo, todavía se utiliza. Es una prueba, de hecho nosotros la utilizamos hasta hace poco tiempo, que mide 100% el coeficiente intelectual. O sea, lo que encontramos en el WISE es coeficiente intelectual, nada más. Mejor dicho, que cómo está el nivel de inteligencia de la persona. Esta prueba está diseñada para personas mayores de 16 años y los resultados se separan entre hombres y mujeres y también por edades. O sea, según el resultado vemos si es hombre o mujer y en qué rango de edad está. Tiene varias escalas, es decir, varias input de información de distintas maneras. Y nosotros particularmente, les cuento nuestra experiencia como LHH, utilizábamos estas dos escalas, la verbal y la de ejecución. Obviamente hay más escalas que se puede hacer mucho más larga, pero esta era la que nosotros utilizábamos. ¿Cuáles son esas cuatro escalas? Esas dos escalas. Semejanzas, ya les doy ejemplos, comprensión, información general y cubos. Entonces vamos a ver la parte de semejanzas. Ahí le vamos haciendo a las personas preguntas y las personas me deben contestar. Entonces, por ejemplo, en la parte de semejanzas hacemos este tipo de preguntas. ¿En qué se parecen una naranja y una pera? Ahí les pregunto, ¿en qué se parecen una naranja y una pera? Son frutas. Que son frutas, muy bien. ¿En qué se parecen un tenedor y una cuchara? Cubiertos, son de metal, Cubiertos, son de metal, muy bien. ¿En qué se parecen una mosca y un árbol? son seres vivos Muy bien. ¿En qué se parecen un amigo y un enemigo? que van a existir siempre. Que van a existir Personas, siempre. son personas. Que eh, son personas, ¿ok? Entonces, esas respuestas se van como complejizando, arrancan por muy sencillas, se van volviendo como más complejas. Y para la calificación, nosotros tenemos opciones de respuesta, pero normalmente son como tres opciones. O sea, uno espera tres respuestas y ya si las personas son súper creativas y piensan en cosas diferentes y esa respuesta pues no está ahí, pues va a tener 0 puntos. Nosotros sabemos que tiene que contestar que va a dar 3 puntos, que debe contestar que va a dar 2 puntos, o 1 punto, o 0 puntos. En la de comprensión, este son el tipo de preguntas que nos vamos a encontrar. ¿Para qué se pagan los impuestos? Aquí asumiendo que estamos en un país donde no roban, pues porque a veces me dicen como que no, pues los políticos no roban. Pensando que estamos en un país donde no roban, donde está todo bien, ¿para qué se pagan los impuestos? Para brindar desarrollo al mismo país, pues como inversión en infraestructura, tecnología, para el sostenimiento de la estructura del país. Excelente, muy bien. ¿Por qué se necesita fórmula para ciertos medicamentos? Pues para evitar que haya un abuso como en el consumo de los Para mismos, pues la, hay sustancias que son controladas. para Ok, la seguridad del paciente. muy bien, súper. ¿Por qué el Estado exige que tengamos testigos cuando nos casamos? para identificar que estamos siendo conscientes de lo que estamos haciendo y que es Ah, también voluntario, que no hay otro tipo de, digamos que de situaciones que puedan estarte llevando a tomar esa decisión tan importante. excelente.
Muy bien, entonces fíjense que esas de comprensión son como preguntas como de sentido común, ¿no? Son preguntas como que, ¿qué hace? Por ejemplo, otra vez, ¿qué hace si se encuentra un sobre en la calle? Entonces, ¿qué haría con ese sobre? Y hay algunas, pero eso se los dicen en su momento, que necesitamos que las personas den dos respuestas. Por ejemplo, hay una que es, mm, ¿para qué se cocinan los alimentos? Entonces, de pronto, si las personas me contestan para matar las bacterias, entonces, ok, bueno, ¿y para qué más? Para que sepan mejor. Ah, ok, porque hay unas que sabemos que necesitamos pedirles dos respuestas, porque así lo exige pues la prueba. Entonces, semejanzas, preguntas en qué se parecen una cosa y todo, y la otra, comprensión un poco como de sentido común. Y venimos a la tercera, que aquí voy a hacer un poquito más de fuerza y es que esta parte es la de información general. Y en esta parte de información general, ustedes no saben la cantidad de gente que sufre porque es de cultura general. Y a veces son cosas como del bachillerato. Entonces, por ejemplo, les pregunto, ¿quién escribió el Quijote? Miguel de Cervantes Saavedra, Muy bien. ¿En qué continente está Egipto? Africano, África, Ok. ¿Quién pintó la Capilla Sixtina? Miguel Ángel, Miguel Ángel. ¿Quién fue Catalina la Grande? una zar rusa, Una zarina rusa. ¿Quién escribió Fausto? ChatGPT, no mentira. Todos buscando. estamos Claro, siendo honestos, estamos aplicando las pruebas de una vez. practicando las pruebas. Entonces, fíjense, Fausto escribió Goethe. Pero entonces fíjense que son preguntas que aquí estamos relajados, estamos viendo como ejemplos y todo, pero imagínense uno en verdad estar en un proceso de selección o tener una persona, alguien, o estar muy necesitado de un trabajo o tener mucho afán de que me vaya bien en la prueba o estar súper nervioso. Son preguntas súper sencillas que son muy... La otra vez me decían, no, que mi papá no se vaya a enterar lo que yo contesté porque me muere la pena con mi papá, o sea, estaba, mejor dicho, desinformada completamente porque a uno se le olvida. Recomendación que aquí doy en este punto de información de general en pruebas. Lean y lean de todo un poquito. Lean porque a veces nos limitamos a hablar solamente o leer solamente, por ejemplo, es que yo trabajo en mercadeo, entonces me enfoco en mercadeo y como me encanta consumo masivo, entonces estoy en mercadeo y en consumo. Y de pronto uno se le olvidan cosas que hay importantes y que cuando hablamos, por ejemplo, también del tema de red de contactos, es súper importante que conozcamos de todo un poquito. Así sean cosas sencillas, por ejemplo, no sé, de pronto, que estoy en una reunión y de pronto está Pedro, que necesito que me lo presenten y resulta que me lo presentan y están hablando de fútbol y yo no tengo ni idea de fútbol, ni me interesa el fútbol, ni tengo información del fútbol. Probablemente si me lo presentan y están hablando de fútbol, pues la reacción de uno es quedarse callado porque simplemente no sé, pues para no ir a amarrar mejor me quedo callado, ¿no? Entonces es importante que lean de todo un poquito, no salgan de su casa sin leer, por ejemplo, titulares, saber qué está pasando en Colombia, qué está pasando en el mundo, en su entorno y no solamente de los temas que a ustedes les compete, de los temas en los que seguramente cada uno de ustedes es súper experto, sino tener un conocimiento un poco más amplio. Y eso obviamente se ve en esta parte de información general, que obviamente aquí estamos dando ejemplos de tres preguntas, pero y en los nervios, todos no sabemos los nervios cómo nos van a tomar. Por ejemplo, hay una pregunta que es, ¿a qué temperatura hierve el agua? Y les pregunto, ¿a qué temperatura hierve el agua? 38 La grados. gente contesta mucho 38, 37,5, porque esa es la 90, temperatura corporal. La temperatura hierve a 100 grados centígrados, 98, sí, perdón. hablando sobre el nivel del mar. Pero eso que dijo Erika es súper común que la gente lo conteste. ¿Por qué? Porque nos confundimos. Entonces, es importante hacer esa parte de cultura general y estar leyendo de distintos temas. Muy bien. Y vamos a la cuarta parte, que es la parte de cubos. Esta parte se llama la parte de ejecución porque es la que vamos a manipular.
Entonces, este pedacito va con cronómetro. Entonces ahí es donde empieza a estresarse un poquito más porque obviamente le estamos metiendo la presión del tiempo a la parte de las pruebas. ¿Qué vamos a hacer en esta parte de cubos? Nos van a entregar 6 cubos. Con esos 6 cubos, ¿qué encontramos en esos 6 cubitos? Encontramos que cada cubo tiene 2 caras rojas, 2 caras blancas y 2 caras que están pintadas en diagonal, mitad blanco, mitad rojo. Y nos van a mostrar un cuadernito o un dibujito como este y nosotros tenemos que replicar el dibujo manualmente, manipulando los cubitos. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, aquí este dibujo de la A, está con la separacioncita entre los dos blancos, por ejemplo, entonces ahí podemos ver que son 2 caritas blancas y 2 caritas rojas. Entonces la gente lo organiza así. Por allá en el dibujo número 6 creo que es, nos meten 3 cubos más, o sea que vamos a quedar con 9 cubos. Y esos 9 cubos, entonces va a ser más grande el dibujo que voy a hacer. Y además de eso, el dibujo, si ustedes ven, ya no va a tener estas divisioncitas que vemos en la A, sino que ya va a ser sin divisiones, como lo vemos, por ejemplo, en el dibujo número 6, el dibujo número 2, el dibujo número 7. Es mucho más retante. Y recuerden que va con tiempo. Son Entonces, horribles, Claudia. Esas yo las odio. No. ay, claro, entonces ahí la gente empieza a estresarse mucho más porque, y lo que pasa es que empezamos a armar los cubitos y nosotros damos un tiempo y si pasó el tiempo y la persona no lo logró, pues simplemente paramos y decimos, no se logró, vamos al siguiente y vamos al siguiente dibujo. Claudia, una Entonces, pregunta. sí, Pues con esto que estás hablando de las pruebas, ¿está determinado, digamos, para roles y funciones algunas pruebas? En este caso, cuando tú hablas de pruebas de inteligencia, ¿se tiene establecido que para determinados roles se deban aplicar, digámoslo así, o sea, para roles ya gerenciales o de toma de decisión? Porque finalmente, pues yo digo, para una persona que va a hacer una labor repetitiva, seguramente no aplique, o cómo se establece esto. sí, sí, pues digamos que normalmente no se aplica a todo el mundo. Digamos, una persona que va a hacer un rol muy básico o muy sencillo dentro de la organización, pues esto no lo aplican. Y normalmente lo que yo he visto es que lo aplican en las organizaciones, por ejemplo, en general, de ciertos niveles para arriba. Acá en Cali, por ejemplo, hay una compañía que es Tecnoquímicas que usa este WISE. Y usa, pues Tecnoquímicas, seguramente todo el mundo conoce Tecnoquímicas. Y usan el WISE constantemente de cierto nivel hacia arriba. Y no es como que sea por el rol específicamente que tenga que ser alguien de finanzas o que sea alguien de nivel estratégico, no. De cierto nivel, digamos, de jefatura hacia arriba, les aplican el WISE y obviamente me imagino que hacen su proceso de selección dependiendo del nivel también del WISE de la persona, más otras pruebas, ¿no? No estoy diciendo que sea solamente el WISE. El WISE que me arroja al final, cuando ya vemos los resultados de las cuatro puntos con las dos escalas, o sea, la verbal y ejecución, digamos que tenemos unos resultados de la persona en semejanzas, otros resultados en comprensión, otros de información general y otros de cubos. Eso se hace unas multiplicaciones y unas sumas y se va para unas tablas. Y esas tablas son dependiendo del rango de edad de la persona y del género. Si es hombre o mujer va para una tabla, si es mujer va para una, si es hombre va para otra tabla y también por edad. Y nos va a mostrar simplemente en una curva si la persona está en un coeficiente intelectual muy alto, alto, medio, medio bajo, em, bajo o muy bajo, ¿no? Eso es lo que me muestra de interpretación. Pero sí he visto organizaciones que a partir de cierto nivel hacia arriba sí utilizan este tipo de pruebas de inteligencia para contestarle a Erika, creo que fue la que me preguntó. Sí, fui yo, gracias. Muy bien. Entonces, esto es lo que vemos con el WISE. Obviamente genera un susto horrible. En la parte de información general a la gente le va muchas veces muy mal. O sea, hay gente que en verdad uno hace preguntas y uno va a ver y contestó una o dos, pero no quiero que se asusten por esos resultados porque no quiere decir que si yo contesté de inteligencia, información general, contesté 3 preguntas, me va a ir pésimo. No, esto también lo combinamos con las otras de semejanzas, de comprensión, se hacen multiplicaciones y se van a la tabla, ¿no? Pero obviamente la recomendación es que demos lo mejor que podamos en este tipo de pruebas. Y para este tipo de pruebas, por ejemplo, esta de cubos,
uno sí se puede entrenar. Y tiene que ver mucho con la parte de racionamiento abstracto, con ponerse uno mismo los tiempos, por ejemplo, para poder contestar. Hay cosas a veces tan sencillas como que, por ejemplo, nos acostumbramos a hacer absolutamente todas las sumas y restas con el celular o con la calculadora. Bueno, ya ni con la calculadora porque en el celular tenemos absolutamente todo. Entonces, con el celular uno ya tan hace ahí la suma, la resta. Y hay pruebas que le toca a uno contestar sumas, restas, divisiones sin calculadora. Hay pruebas donde los van a filmar. Entonces, ni modo de uno ChatGPT o de meterse a ver, porque le ponen a uno que active la cámara y me están filmando durante la prueba. Entonces, en este tipo de pruebas de cubos sí podemos practicar y desarrollar agilidad. La buena noticia es que el cerebro es una cosa maravillosa, divina, aprende todos los días, tenemos neuroplasticidad y uno sí puede desarrollar esa agilidad. Entonces, si empezamos a practicar, por ejemplo, no más con el hecho de aprendernos celulares, que yo me acuerdo que yo chiquita me sabía el número de la casa de mis abuelos, el número de la casa de mis tíos, de los amigos. Uno se sabía el número del teléfono de la casa de todo el mundo. Ya hoy en día uno no se sabe el de nadie. O dos numeritos ahí como los más importantes y ya. Y vamos perdiendo como esa parte. Entonces, practicar muchísimo eso y tengo unos ejercicios al final, recomendaciones para que lo puedan hacer. Claudia pregunta, el de los cubos que tú dices que se pueden practicar, pues lo busca uno así en Google y ya, pues. Pues digamos que ya habría que tener como los cubos, ¿no? Pero hay muchos ejercicios de razonamiento abstracto que le ayudan a uno a practicar esta parte de agilidad, planeación y organización, ayuda muchísimo. Porque para este Ok. tendrías que tener los cubos para poderlos trabajar, ¿no? Pero sí hay Ah, ejercicios de razonamiento abstracto que uno puede hacer en Google fácilmente. listo, gracias. Muy bien. Bueno, entonces aquí yo les quiero contar un poquito. No, son las 10:20, Sandra. Bueno, voy a terminar este pedacito, si les parece bien. Eso. ¿Podemos hasta las 10:30? Por mí no hay problema. Yo creo que en las que puedan igual va quedando grabado y cuando ya programemos la segunda parte. Pero Perfecto. sí, Entonces, voy a Sí. dejar hasta inteligencia emocional, termino inteligencia emocional y en la siguiente sesión continuamos con los demás tipos de pruebas. Entonces, les quiero compartir estos datos. Habilidades humanas en el centro de la organización. 61% piensan que el contacto humano es aún más influyente que la inteligencia artificial en el trabajo. Esto pues creo que no tenemos duda todos. No hay sustituto para las habilidades humanas innatas y habilidades humanas menos reemplazables. Inteligencia emocional, empatía, escucha activa, habilidades interpersonales. Yo particularmente hago muchísima fuerza por desarrollar este tipo de habilidades, la inteligencia emocional, la parte de ser empáticos, porque todo esto es lo que nos permite a nosotros conectarnos, cuando nos conectamos con la gente, cuando nos conectamos con nuestros equipos genuinamente, logramos mayor compromiso, logramos mayor motivación, logramos mejores resultados, logramos que la gente esté conectada con su trabajo. Entonces, digamos que de ahí salen una cantidad de cosas, hasta el tema de cultura, hasta el tema de tener un buen ambiente de trabajo, hasta tener el tema de bienestar emocional, que seguramente para todos no es un misterio, que sabemos todas estas encuestas que hay hoy en día de riesgo psicosocial y el impacto que tiene el tema del burnout syndrome, el impacto que tiene tener, por ejemplo, un mal jefe, un mal liderazgo, una mala cultura organizacional. Entonces, este tema de inteligencia emocional, empatía, escucha activa, lo tenemos que trabajar sí o sí, porque cada vez en las organizaciones lo están necesitando y lo están buscando más. Yo he tenido gente dentro de mis procesos que son maestría, magna cum laude, no sé qué, especializaciones, doctorados, y han salido de la organización, los han sacado. ¿Por qué? Porque no son buenos líderes, porque la gente no quiere entrar a su área de trabajo, porque no comparten información, porque no tienen un buen equipo, porque generan un mal ambiente dentro de su rol y simplemente las personas no querían rotar con esa persona. Entonces, la parte de inteligencia emocional y estas habilidades lo quiero resaltar muchísimo porque es algo en lo que nos tenemos que enfocar sí o sí. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional?
Y hablo desde la definición de Daniel Goleman, que seguramente si algunos saben, pues Daniel Goleman es el gurú y es el que empezó a Sí. trabajar todo este tema de inteligencia emocional y lo define como el conjunto de capacidades que brindan la posibilidad de reconocer y entender los propios sentimientos y los ajenos para utilizar dicho entendimiento para dirigir la acción y el pensamiento. Tenemos que cuidar muchísimo el tema de nuestra cabeza, cómo estamos nosotros emocionalmente, cómo estamos nosotros en nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento nos lleva a tener emociones y esas emociones nos llevan a tener acciones o resultados. Entonces es súper importante que lo cuidemos. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones en general de la inteligencia emocional? Y aquí se las quiero contar. Si ustedes buscan en Google, las van a encontrar probablemente con estos mismos nombres o con otros, pero son como las mismas. Hablamos de estas cinco. Madurez emocional, cordialidad, exteriorización, empatía y sensibilidad. ¿Qué es madurez emocional? Lo vemos como la capacidad que tenemos para controlar nuestras emociones. ¿Cómo gestionamos nuestras emociones? ¿Qué tan controlado soy yo? Cordialidad. Y esta parte de cordialidad muchas veces tiene que ver con, yo digo que a veces son cosas de casa, y es, por ejemplo, ser amable con las demás personas, saludar, ser educado, agradecer, ser cordial con las demás personas. Y no se trata de quedarse callado, porque la otra vez alguien me decía, no, pero es que tal persona es súper educada porque no dice nunca nada. No, es que eso no es inteligencia emocional. Yo tengo que poder decir las cosas, pero ¿cómo las digo? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Cuál es la manera como comunico lo que quiero comunicar? Exteriorización. Y la exteriorización lo vemos como la capacidad de poder manifestar lo que yo estoy sintiendo. Que a veces, y vuelvo al tema del autoconocimiento que les decía al inicio, nos cuesta mucho trabajo. Entonces, por ejemplo, para mí, Sandra puede estar pasando por una dificultad grandísima y yo la puedo estar sintiendo y me da dolor y me da pesar con Sandra y quiero ayudarla, pero no lo exteriorizo, no lo manifiesto. Entonces, para Sandra, sencillamente, yo puedo estar como alejada y de pronto no se da cuenta lo que yo realmente estoy sintiendo. Entonces, esa parte de exteriorización también es importante, que podamos manifestar nuestras emociones. Empatía. Y empatía lo vemos como la capacidad de ponernos en los zapatos del otro. Y ojo con empatía, que es muy diferente a la simpatía. A veces las personas creen que porque la persona es súper simpática, súper querida, no sé qué, es empática. No. Y lo hablaba muy bien Brené Brown, si de pronto quieren investigar un poquito, y ella habla del tema de vulnerabilidad que me encanta. Em, y lo comparaba como cuando alguien, por ejemplo, va caminando y se va a un hueco. Y entonces yo veo que la persona se fue a un hueco y digo, ay, ¿qué tal? ¿Te caíste? Ay, ¿y cómo está eso por allá abajo? No, qué vaina, yo tampoco quisiera estar allá abajo, me va a pesar contigo, lo siento mucho por ti. Estoy siendo simpático, pues sí, qué pesar, pobrecita, te caíste. Pero ser empático es cuando realmente bajamos a ese hueco, acompañamos a la persona, le pregunto cómo está, qué necesita de mí, cómo le puedo ayudar, ¿no? Entonces, empatía es diferente a simpatía. Y sensibilidad. Sensibilidad lo vemos muchas veces como, es que llora por todo, y no sé qué. Aquí sensibilidad lo vemos como ese grado de sensibilidad que tenemos en el tema de los sentidos. Qué tanto, por ejemplo, yo valoro un momento, qué tanto valoro una canción, un poema, una lectura, un libro, una compañía, un paisaje, una pintura. Entonces tiene que ver con ese tema de sensibilidad. Ahora, no significa que todas estas variables las debemos tener altísimas. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes que pasa si tenemos la madurez emocional súper alta? Una persona súper controlada emocionalmente. ¿Qué pasa? Que seguramente la empatía la tiene un poco menos exaltada. Pues esa probablemente no, cuando las personas están muy maduras emocionalmente, tienen demasiado control emocional, no sabemos qué pensar de la otra persona. Y es el típico cuando uno dice, no sé si le gustó esto que yo hice, si no le gustó, si le pareció una idea extraordinaria o si le incomodó, no tenemos ni idea. Entonces, cuando las personas son demasiado controladas, pues eso también afecta, porque no nos permite tener una buena conexión con el otro. Entonces, yo voy donde mi jefe, que es súper controlado, hice un proyecto, me dediqué, me entregué, y el jefe me dice, listo, Claudia, gracias. Yo como que digo, pero pues, ¿cómo así?
me dediqué, me entregué, me fue súper, no sé si le gustó, no le pareció buenísimo, no tengo ni idea. Entonces, esa madurez emocional también tan alta, pues tampoco es que sea tan buena, ¿no? Entonces, no es que todos los factores es importante que los tengamos altísimos, pero sí que los tengamos bien regulados. Entonces, en esa dimensión de la inteligencia emocional, pues tiene que ver con cómo percibimos las emociones, cómo manejo las emociones. La parte de la percepción de las emociones es súper importante. ¿Qué veo yo en las otras personas? Hacer una buena lectura de su comunicación no verbal, que a veces la gente no se da cuenta y la gente hablando, por ejemplo, yo a veces veo que la gente, de pronto Sandra va en el corredor y yo me la encuentro y Sandra está con afán porque físicamente le veo que tiene afán, pero yo sigo hablando y hablando y hablando, o sea, yo no me doy cuenta que Sandra tiene mucho afán. Entonces es importante que nosotros hagamos esa lectura de las emociones también. Como líderes es clave también que lo hagamos. Comprender las emociones. A veces a la gente le cuesta mucho trabajo como identificar qué es lo que está sintiendo y por qué lo está sintiendo. Entonces de pronto dicen, hoy me siento rarísima. Sí, pero rarísima es qué. Me siento triste, me siento preocupada, me siento ansiosa, me siento molesta. Ok, me siento molesta. ¿Qué me molestó? ¿Qué fue lo que me incomodó hoy? Ah, no, es que ayer me dijeron tal cosa y yo quedé como con la cosita, eso me siguió molestando, eso me tiene incómoda. Ok, pero comprendamos nuestras emociones. En la medida en que entendamos mejor nuestras emociones, pues va a ser mucho más fácil entender las de las demás. Por eso es tan importante que nos conozcamos y que nos entendamos nosotros. Tiene que ver entonces con la empatía, con la habilidad social, la autoconciencia que les decía yo al inicio, la autorregulación y obviamente la motivación. Entonces, esto aquí es muy parecido a lo que veía, les explicaba de lo de la ventana de Johari, pero pues enfocado en inteligencia emocional. Entonces, lo que yo siento y lo que los demás ven en mí es la autoconciencia. Lo que yo hago y lo que los demás ven en mí es el autocontrol. Lo que siento y lo que los demás ven en mí es la empatía. Y lo que yo hago y los demás ven en mí son las habilidades sociales que cada uno de nosotros tiene. Hagan pruebas de inteligencia emocional en Google. Hay 800.000 pruebas y hay muchísimas que tienen feedbacks, así sean corticos, pero que le dan a una información para que ustedes vean de pronto, pues, qué les pega y cómo son ustedes. Ejemplos de preguntas que podemos ver de inteligencia emocional. Por ejemplo, en una discusión acalorada siempre intentas A, ponerte en la piel del otro y comprender su punto de vista. B, pedir disculpas para que la discusión no vaya más. C, mostrar tu enfado para que la otra persona comprenda lo mal que te sientes. Y D, escuchar y explicar los motivos que tenías para hacer lo que hiciste. Pregunta número 2, ¿te cuesta expresar tus emociones con palabras? A, casi siempre. B, a menudo. C, en ocasiones. D, casi nunca. 3, en términos generales, ¿estás satisfecho con quién eres? A, muy satisfecho. B, bastante satisfecho. C, poco satisfecho. D, nada satisfecho. Entonces, este tipo de preguntas nos invita como a reflexionar mucho cómo soy yo, pero también cómo me enfrento en las distintas situaciones y relaciones con los demás. Cuando hago algo mal, te criticas a ti mismo internamente, casi siempre, a menudo, en ocasiones o casi nunca. Cuando estás estresado o tienes varias preocupaciones, ¿cómo lo llevas? Muy bien, sé relativizar los problemas. Bastante bien, puedo quitarle importancia a algunas cosas. Sé regular, a veces siento que no puedo con todo. D, mal, noto ansiedad y me bloqueo. Y 6, ¿te consideras capaz de influir positivamente en los sentimientos de alguien que está pasando por un mal momento? Cuando alguien no está pasando por un momento, ¿cómo me comporto? A, mucho. B, bastante. C, poco. D, nada. A veces nos da pánico. Como que veo a alguien llorando o veo a alguien que está mal y como que, ay, Dios mío, que no vaya a poner a llorar aquí porque no sé cómo manejarlo, no sé qué decir, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrento yo ese tipo de situaciones? Muy bien. Entonces, pruebas de inteligencia emocional para cerrar ahí. Les recomiendo, les recomiendo que busquen pruebas de inteligencia emocional en Google, que hay muchas, y hagan el ejercicio de contestar. Ojalá puedan recibir feedback, que hay muchas en las que pueden recibir feedback. Háganlas, léanlas y conozcan un poquito más de ustedes, que es importante cuando estamos hablando en todo este tema de pruebas. En el tema de pruebas, entonces,
No hay forma de entrenarnos, sí, para pruebas matemáticas, por ejemplo, pruebas de racionamiento abstracto nos podemos entrenar, pero cuando hablamos de pruebas de personalidad, de estilos de personalidad, pues es muy difícil que nos entrenemos porque simplemente es lo que somos nosotros. La gran recomendación ahí es que sean genuinos con quienes son ustedes, que realmente contesten lo que quieren contestar. En una ocasión una persona me decía que le habían preguntado en una prueba, ¿tú qué prefieres? ¿Ser científico en un laboratorio o ser recepcionista en un hotel? Y entonces él me dijo que había contestado ser científico. Entonces yo le dije, bueno, ¿y por qué pusiste el ser científico? Me dijo, no, Claudia, la verdad, me da una pereza horrible ser científico, pero pues sonó como más interesante que si pongo ser recepcionista en un hotel. Y pues fíjense la diferencia. ¿Cómo trabaja un científico? Pues normalmente está trabajando solo, datos, números, de pronto un trabajo muy individual, muy encerrado, mientras que hace un recepcionista de un hotel. Está con gente, está en contacto con personas, probablemente está prestando un servicio, tiene que hacer distintas cosas en simultánea. Entonces, son labores diferentes. No quiere decir que una sea buena o que la otra sea mala, pero realmente, ¿qué siento yo que va más alineado conmigo? Y por eso es tan importante que sean genuinos con sus respuestas para que cuando corroboremos esas respuestas en las distintas pruebas, pues estén similares, que realmente corroboremos esa información. No que por acá me salga que esta persona es súper extrovertida y por acá de pronto veo cosas como de muchísima timidez. Entonces uno dice, esto está como raro aquí". Andrea. Gracias, Claudia. Tengo una pregunta. Es que normalmente le dicen a uno que en estas pruebas de inteligencia emocional no es bueno contestar muchas como en ocasiones, a Ajá. menudo. O sea que es mejor siempre como los límites, o sea, nunca o casi siempre. Entonces, pues no sé qué tan válido sea. Gracias. Sí, te voy a explicar por qué, Andrea. En esas escalas, cuando encontramos esa respuesta media, cuando es, por ejemplo, hay escalas pares y escalas impares. Entonces, la escala impar es la que me permite estar en el punto medio. Cuando tú ves una escala par de cuatro, por ejemplo, o sea, cuatro opciones de respuesta, uno ve que las dos van para un lado, las dos van para el otro. Entonces, es más. Pero cuando está la de la mitad, en ocasiones, a menudo, es como que me muestra un perfil muy suavizado. No quiere decir que uno no pueda contestar ese tipo de preguntas en ocasiones, por ejemplo. Sea algo que yo digo, definitivamente yo, en verdad, a veces soy así, a veces". Ah, pues entonces contesta así. Pero si ya toda la prueba se vuelve que la persona contesta todo como en la mitad, pues me va a mostrar un perfil muy suavizado que a veces no me da mucha información. Entonces, sí, la recomendación es, sí lo pueden utilizar, pero que no sea durante toda la prueba. Que traten de ser también como exigentes con ustedes mismos y decir, ok, yo hay momentos donde sí soy más así o soy más asá. Pero si en alguna tienen que contestar en ocasiones porque no saben bien, lo pueden hacer, pero preferiblemente que sí se definan más por un lado que por el otro. O sea, Perfecto, gracias. bueno, yo antes de irme, quiero darles para los que tengan pruebas dentro de la próxima semana o en estos días, no me voy a saltar el resto del taller, pero les quiero dar como las recomendaciones. Porfa, pues para que no se vayan sin esto, Sandra, para que de pronto aprovechen. Queda obviamente que hablemos más de más pruebas y otras sugerencias, pero les quiero dar como estas sugerencias que pueden empezar a trabajar un poquito. Hay libros que pueden empezar a leer. Hay un libro que se llama Test Psicométricos de Editorial Alfa Omega que está súper interesante, tiene muchos temas de cultura general y todo. Lo chévere es que al final tiene las respuestas. Cultura general para Dummies, 365 días para ser más culto, la cultura en 365 días, 365 días que cambiaron el mundo. Inteligencia emocional de Daniel Goleman, para el que quiera el tema de inteligencia emocional, Daniel Goleman tiene 800.000 libros. El básico de él, digamos, el primero es un libro bastante grueso, que es como el que tiene toda la base teórica de la inteligencia emocional, pero ha sacado el otro tipo de inteligencias también. Entonces está la inteligencia en los niños, la inteligencia musical, juegos, jugar Sábelo Todo, jugar Pictionary, hacer sopas de letras, crucigramas, juegos de memoria. Si se acuerdan cuando uno estaba, cuando yo tenía mis hijos chiquitos,
jugábamos mucho el de las fichitas que uno encontraba parejas. Entonces, ¿dónde estaba el hipopótamo con el hipopótamo acá o el elefante con el elefante? Ayudan muchísimo a agilizar la memoria y las pruebas de inteligencia tienen mucho que ver con el tema de memoria. O sea que tenemos que agilizar la memoria. Sudoku y hay otro juego que se llama Qubits. Y en aplicaciones pueden poner Lumosity, preguntados. Ay, aquí se me fue este HTTP. Pero está ese, se pueden meter a esta página donde van a encontrar distintos tipos de pruebas. www.psicoactiva.com y ahí pueden chismosear distintos tipos de pruebas. ¿Listo? No sé si tienen preguntas o inquietudes hasta ahí. La idea es que la próxima sesión, pues obviamente terminemos de completar todo el tema de pruebas que nos faltan, hablar un poco de DISC, hablar también de MBTI y vamos a hablar también de assessments. Sí, Sandra, yo tengo otra pregunta. Eso, Claudia, perdón. Es que, bueno, hoy tengo unas pruebas. Ellos me envían por a través de una aplicación que se llama CRM Online. ¿Tú con esa información puedes saber qué tipo de pruebas son o simplemente son, digamos, qué perfiles o en empresas y pues pueden traer algún tipo de estas pruebas? CRM online, a veces sí podemos ver qué tipo de pruebas son. Entonces uno a veces me dan el link y yo me meto y veo a ver qué tipo de prueba es. Entonces me doy cuenta que de pronto son pruebas de características de personalidad, de estilos, o si son pruebas más de fondo, más proyectivas. Pero yo los invito a que cuando reciban un link o les digan algo, métanse a ver qué tipos de pruebas son, que a veces ahí sí reciben la información. Ahí Ah, lo... vale, vale, perfecto. Bueno, Cla- ah, Claudia pregunta, sí, ¿qué tan Paola. recomendable es, digamos, que uno reciba el link y, digamos, uno ingresa y ahí le dice el listado, pues, como de lo que tiene uno que aplicar, de que uno entre y como googlee esta prueba que hace o esta otra, o de sesgarse mucho y es mejor irse de una? Pues a mí me gusta como hacer una lectura, pero muy general. O sea, no meterme a ver todo el detalle de la prueba porque es muy difícil no sesgarse. Ya cuando uno empieza a ver el detalle a veces de la prueba hay información adicional que lo puede sesgar a uno. Entonces, como que a mí me gusta leer algo como muy general, ¿de qué se trata la prueba? Ah, es una prueba de personalidad, es una prueba de motivaciones, es una prueba de intereses o es una prueba proyectiva, como una información muy general, pero no ya tan en detalle, informarme tanto no lo recomiendo. Es como cuando a uno le hacen los exámenes médicos y le llegan a uno los resultados. Uno se pone a leer los resultados y pues uno no es médico. Entonces pues uno dice, ay no, esto salió altísimo y uno se mete a investigar en Google y eso sale que altísimo y resulta que el médico lo ve y no está tan grave porque se combina con otro que sí me salió mejor, entonces no pasó nada. ¿Me entiendes? Entonces uno sí se tiende a sesgar. Entonces como una información general para no estar tan en ceros, pero no a profundidad, no leer demasiado para no sesgarse. Listo, muchas gracias. Claudia, muchas gracias. No sé si alguien más tenga preguntas, pero pues nos queda una segunda sesión, ¿cierto, Claudia? Así es. En la próxima sesión, entonces, como les digo, Ah, vamos a hablar de DISC, vamos a hablar de MBTI y vamos a hablar de otras pruebas que ya han sido mucho más actualizadas, distintos a WARTEC. Vamos a hablar de 16PF, que todavía se sigue utilizando, que esa pues es más PDA, bien todavía, y de assessments. Entonces, ok, eso nos queda para la siguiente sesión. listo. Claudia, muchas gracias. Espero que todo salga bien con tu chiquitina. Gracias. Gracias por darnos este espacio.